Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. David recibió esta noticia: todos los hombres de Israel están de parte de Absalón. Entonces dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: rápido, huyamos. Si Absalón se nos pone delante, no tendremos escapatoria. Apúrense a partir, no sea que él nos sorprenda, que precipite la desgracia sobre nosotros y pase la ciudad al filo de la espada. David subía la cuesta de los Olivos. Iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subía. Cuando el rey llegaba a Bahurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Mientras salía, iba lanzando maldiciones y arrojaba piedras contra David y contra sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros marchaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y al maldecirlo decía: fuera, fuera hombre sanguinario y canalla. El Señor hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, a quien tú has usurpado el reino. El Señor ha puesto la realeza en manos de tu hijo Absalón, mientras que tú has caído en desgracia, porque eres un sanguinario. Abisai, hijo de Zeruiah, dijo al rey: ¿cómo ese perro muerto va a maldecir a mi señor, el rey? Deja que me cruce y le cortaré la cabeza. Pero el rey replicó: ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijo de Zeruiah? Si él maldice es porque el Señor le ha dicho: maldice a David. ¿Quién podrá entonces reprochárselo? Luego David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si un hijo mío, nacido de mis entrañas, quiere quitarme la vida, ¿cuánto más este benjaminita?
Déjenlo que maldiga, si así se lo ha dicho el Señor. Quizá el Señor mire mi humillación y me devuelva la felicidad a cambio de esta maldición de que hoy recibo de Él. David siguió con sus hombres por el camino, mientras Simei iba por la ladera de la montaña al costado de él, y a medida que avanzaba, profería maldiciones, arrojaba piedras y levantaba polvo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos son los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en voz alta y Él me responde desde su santa montaña. Levántate, Señor, sálvame. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor.
Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti». El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en los años pares como este, 2022, las lecturas de entre semana de este tiempo ordinario, de este tiempo durante el año, empiezan como llevándonos de la mano, como lo hemos visto en los días anteriores, hacia los orígenes de la monarquía. Es decir, yo creo que estos textos que la Iglesia nos regala en este tiempo nos están ayudando a responder una pregunta que tal vez muchas veces nos la hicimos. Y la pregunta es: ¿cómo se llegó a que hubiera reyes en el pueblo de Dios? O si queremos plantear la pregunta tal vez de una manera un poco más completa, ¿cómo es eso de que hay reyes en el pueblo elegido, siendo así que se supone que Dios es el único rey? Al fin y al cabo, quien los liberó de la mano del faraón en la salida de Egipto fue Dios. Y si Dios es el Rey poderoso, el que ha realizado esa gran batalla y que ha tenido esa gran victoria, Dios es el único Rey. Y por eso, desde el principio del tiempo ordinario, para las lecturas de entre semana en los años pares, vamos viendo qué pasos se fueron dando. Todo empezó, ¿se acuerdan? Como veíamos la semana pasada, con aquel hombre que se llamaba Samuel. Samuel, que era uno de los jueces del pueblo de Israel, pero que fue llamado por Dios para un servicio muy especial. Y como parte de ese servicio, Samuel tuvo que acoger la petición y la queja del pueblo hebreo. ¿Petición de qué? ¿Se acuerdan que llegó un momento que le dijeron: queremos un rey? ¿Y queja por qué? Porque el pueblo quiere ver un rey que salga delante de ellos cuando vayan al combate. Y esa es una época de continuos combates con los habitantes de Canaán. Entonces el pueblo quiere tener esa certeza, quiere tener esa presencia. Esto es muy interesante, el pueblo quiere ver. Por eso el rey se supone que debe ser como la expresión visible del reinado de Dios. Semejante ideal tan alto no lo cumplió nadie. Nadie lo cumplió completamente. Pero quizás el que más se acercó fue el rey David. Y por eso en tiempos de Jesús, esa expresión, hijo de David, era una expresión típicamente mesiánica. Era una expresión reservada a aquel que se consideraba no solamente de la línea del rey, sino representante, sucesor de este rey, no de cualquiera, sino del rey por antonomasia que se llamó el rey David. Ellos estaban esperando al sucesor del rey David, estaban esperando a otro que fuera como ese rey. Por eso, a mí me parece que esta figura
del rey David nos interesa muchísimo, más que otros reyes, si se puede decir así. Y hoy nos enseña algo muy hermoso, algo precioso, que creo que hace mucho tiempo muchas personas lo han dejado de aplicar en este mundo. Miren, una de las características de este rey es que es una persona con una capacidad de encontrar recursos que realmente asombra. Ya desde niño, desde jovencito, él tuvo que acostumbrarse a ser un buscador de recursos. La familia parece que, ¿se acuerdan?, no lo tenía en muy poca estima, lo tenía en el oficio de pastor. Y por consiguiente estaba como mucho tiempo solo con la misión de cuidar del rebaño sin mayor apoyo y con grandes peligros. Él mismo cuenta que le tocaba defender a las ovejas de leones y de osos. Siendo él joven y más bien débil, tenía que buscar recursos para defender al rebaño y para defenderse él mismo. Luego están también las historias de David con los filisteos, porque la mayor parte de los reyes que uno conoce, lo que hicieron fue únicamente pelear todo el tiempo contra los filisteos. Claro, David también peleó, pero cuando le convino, supo hacer alianza con ellos. Era un hombre que buscaba recursos. Por ejemplo, en tiempos en que Saúl lo estaba persiguiendo, David supo ganarse amigos entre los filisteos y protegerse así. Ahí también mostró que era una persona que sabía buscar y encontrar recursos. Otro ejemplo, también de esa época de Saúl, es que David sabía que no podía conseguir poderosos aliados, pero entonces alcanzó a hacerse un pequeño ejército de unos centenares de personas y lo hizo con aquellos que eran los despreciados. De modo que, fíjense, vino a ser compañía del rey David una cantidad de gente a la que nadie quería y que todos despreciaban. En eso David anticipa la imagen que presentará Cristo, que también está rodeado muchas veces de los indeseables, los pobres, las prostitutas, los publicanos. Pero, y este sería el punto central, a pesar de toda su capacidad de estrategia, de toda esa capacidad que tenía de encontrar recursos, David también supo ponerse un límite. Y aquí es donde empieza la enseñanza. Él no utiliza esa inteligencia, esa astucia y esa habilidad simplemente para salirse con la suya, sino que él tiene la capacidad de frenarse. ¿Frente a qué se frena? Frente a Dios. Donde él siente que está la mano de Dios, donde él siente que está la unción de Dios, donde él siente que está el plan de Dios, respetuosamente se frena y baja la cabeza. Y este es un asunto realmente admirable, siendo una persona tan inteligente, como dice la Biblia, y con capacidad de hacer tantos amigos. Como ejemplo, podemos decir que cuando David pudo matar a Saúl, que fue un par de veces, no lo mató. ¿Por qué? Porque él veía que ahí estaba la unción de Dios. Porque ese había sido elegido rey. Ese había sido ungido. Entonces, ahí me detengo. Otro ejemplo, que lo vimos la semana pasada. David era muy inteligente y con su estrategia logra a aquella mujer, ¿se acuerdan? Betsabé. Y planea la muerte del marido de Betsabé, de Urías. Eso fue como un asesinato muy bien planeado. Y parece que David se salió con la suya.
Pero cuando Natán lo denuncia y le dice lo que ha hecho, David baja la cabeza. ¿Se acuerdan que en el Salmo aquel reconoce que ahí está, en ese profeta, en Natán, está la palabra de Dios y dice: he pecado contra el Señor? Sabe ponerse un freno en la vida. Lo mismo pasa hoy en el texto que escuchamos. Uno de la casa de Benjamín, por lo tanto, de la misma familia de Saúl, empieza a maldecir al rey. Pero David sabe que ahí también tiene un límite, porque ahí también puede estar Dios. Y por eso dice esa frase que es de una nobleza enorme. Dice: ¿quién sabe si Dios cambia en bendiciones las maldiciones de hoy? Y el último ejemplo, según cuenta el libro de las Crónicas, es cuando se trata de edificar el templo. David, según dice el libro de las Crónicas, porque eso no está en el libro de los Reyes, reunió todos los materiales para el templo, pero dijo: yo ya he derramado demasiada sangre, no soy digno de hacer este templo. Y lo dejó que lo hiciera su hijo. Él no lo hizo, supo ponerse un freno. Bueno, esa virtud, esa cualidad de ponerse un freno, es lo que llamamos en la catequesis y en la teología, lo llamamos el santo temor de Dios. Eso es lo que nos enseña hoy David, o más bien nos recuerda. Saber reconocer que Dios está, que Dios entra en la vida de uno, y saberse frenar uno, aunque uno se sienta muy poderoso, muy astuto, muy inteligente, muy experimentado. Saberse frenar y saber decir: donde está Dios, el que manda es Dios. Cosa que no le pasó a aquellos habitantes, como nos cuenta el Evangelio, que en lugar de descubrir a Dios en la sanación de ese que estaba poseído por un espíritu impuro, lo que hacen es sacar a Jesús y echarlo. No se pusieron un freno esos. Bueno, que este ejemplo entonces precioso del rey David infunda y renueva en nosotros entonces el santo temor de Dios para darle gloria siempre a su nombre. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Pedimos por la salud de Mónica, Adriana, Agustín, María Faustina y Obdulia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de alabanza que te ofrecemos en honor de tus santos y líbranos de los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José María, María de los Ángeles, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios en este cáliz, para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Volved a mí, yo soy tu Dios, no tengas ya ningún temor, yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Convierte a mí corazón y hallarás la salvación. Yo borraré tu inquietud y a mí tu voz ha de alabar. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad. Volved a mí, yo soy tu Dios, no tengas ya ningún temor, yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Curaré y rocío yo seré que apague tu maldad. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad.
Oremos. Después de recibir el pan de la vida en esta conmemoración de San Juan Bosco, concédenos, Padre, gozar en la eternidad del misterio que ahora celebramos en el tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.